Bueno, bienvenidos todos al servicio del día de hoy. Qué bueno eh, ver a algunos que están de regreso. Cristina, bienvenida. Usted sabe que cuando faltan miembros de la familia hacen falta, ¿cierto? Entonces uno se regocija de ver Mayrita. Qué bueno tenerte por acá con nosotros. Eh, Brad, qué bueno tenerte este fin de semana. Me imagino que estás visitando a la familia. Como ustedes saben, hermanos, estamos en una serie en la carta de Pablo a Timoteo y hoy estamos terminando el primer capítulo. Llevamos varios domingos hablando sobre el primer capítulo de Pablo a Timoteo, primer capítulo. Y hoy vamos a estudiar los versículos 18 al 20. Hasta aquí nosotros hemos dicho que Pablo escribe esta carta para instruir a Timoteo de proteger la iglesia de las falsas enseñanzas. Y en este capítulo Pablo le ha dicho a Timoteo que el evangelio se debe proteger. Hace 8 días nos recordaron que el evangelio se debe celebrar. Y hoy Pablo, en los versículos que vamos a estudiar, nos dice que por el evangelio se debe contender. Obviamente, para que exista una guerra, y el título de este sermón es Soldado avisado no muere en guerra. Para que exista una guerra deben haber dos bandos, no necesariamente los buenos y los malos, porque a veces por territorio se pelean dos pandillas, o sea que no son buenos y malos, sino entre dos malos. Pero se necesita que hayan dos bandos. Y nosotros en la vida cristiana enfrentamos una guerra desde el momento cero, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Señor. Desde ese momento ha comenzado una guerra con el mundo, con nuestras propias inclinaciones y con las fuerzas espirituales de maldad. Vivimos esa guerra a nivel personal, ¿cierto? Pensamos en los adolescentes que están constantemente experimentando una batalla con su identidad, su sentido de valor, su propósito todo el tiempo. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo para qué existe mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y viven en esa continua guerra de descubrir para qué están aquí. Y luego cuando ingresan a la universidad se enfrentan con la batalla de que su fe es puesta a prueba. Y entonces ahí es donde se mira si van a ser fieles al Señor o no. Los creyentes que van al lugar de trabajo todos los días, en medio de ambientes hostiles, secularizados, que luchan por no ceder a la oferta que otros les hacen. Nuestras mentes, todo el tiempo bombardeadas por las redes sociales. Todo el tiempo se nos está hablando de que hay otras maneras de florecer en este mundo sin Dios. Y eso es lo que usted encuentra en el Instagram, baja el feed y es todo. ¿Cómo florecer sin Dios? ¿Cómo florecer sin Dios? Pero no solamente tenemos una guerra y una lucha personal, también tenemos una lucha como iglesia. La iglesia es bombardeada desde dentro y desde afuera. Algunos que dicen ser creyentes procuran la destrucción de la iglesia, predicando un falso evangelio, o por ejemplo cediendo a la presión cultural y legal de promover el matrimonio igualitario, o cristianos que por causa de un corazón herido comienzan a murmurar y a denigrar de la iglesia. Frente a esta hostilidad, frente a esta lucha interna y externa a nivel personal y a nivel de iglesia, Pablo está preocupado y por eso le dice a Timoteo, tienes que pelear la batalla. Pablo está preocupado porque el riesgo de naufragar está allí, está presente. Que nuestra vida se desenfoque y que frente a la tormenta naufraguemos. Y el llamado es para todos, porque todos somos vulnerables. Como pastor, líder, miembro de la iglesia, esta advertencia es para nosotros, que tenemos que pelear la batalla si no queremos naufragar.
Creo que ninguno de los que estamos aquí quisiera naufragar. Porque ¿qué queda después de un naufragio? ¿No? Despojos, restos inútiles de un barco que no se puede volver a unir, destrucción, muerte. Y por eso Pablo nos recuerda que estamos en una guerra y que está la posibilidad del naufragio, pero que usted y yo tenemos que pelear la batalla de nuestra fe. Pablo le escribe entonces a Timoteo y es lo primero que vamos a ver, la guerra. ¿En qué consiste esta guerra? Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas, ¿qué? A fin de que por ellas pelees la buena batalla. Entonces, ese es el llamado que está haciendo Pablo aquí, pelear la buena batalla. Pablo comienza diciendo esta comisión. ¿Cuál comisión? Bueno, en el versículo 3, Pablo nos habla de la comisión que tiene Timoteo, que es que lo ha dejado en Éfeso para que instruya a algunos de no enseñar falsas doctrinas. Y de alguna manera, el hecho de que Timoteo tenga que enfrentar a los falsos maestros lo pone en una batalla. Es una batalla de la verdad contra la falsedad. No está en una posición fácil Timoteo. Nadie quiere estar en la posición de argumentar, defender, contradecir y exponer la verdad, porque lamentablemente la verdad no es popular. Porque la verdad incomoda, la verdad confronta. La verdad va en contra de la corriente natural de la cultura. Entonces, el hecho de que nosotros estemos firmes en la verdad, inevitablemente nos va a poner en una guerra. ¿Me comunico o no? Porque vamos a ir contra corriente. Vamos a ir contra todas las narrativas que la cultura predica. De hecho, no solamente predicar la verdad no es popular, es ilegal a veces. Por eso muchos terminan presos. Por eso la iglesia es perseguida en muchos lugares. Decir la verdad es peligroso y ofensivo en nuestros tiempos. Pensemos, por ejemplo, en todos los maestros que cimentados en la biología pierden sus trabajos porque se rehúsan a decir otra cosa con respecto a la constitución del ser humano y con respecto a la vida, al matrimonio, a nuestra identidad, y terminan perdiendo sus trabajos. Estamos en medio de una guerra, de un conflicto. Por eso la posición de Timoteo no es fácil. Es una batalla y es una batalla desgastante. Y como Pablo entiende que esta batalla es desgastante, quiere animar a Timoteo. Y lo hace, en primer lugar, animándolo y con un tono bastante personal. Porque miren lo que le dice, le llama, esta comisión te confío, hijo Timoteo. Hijo Timoteo, es decir, lo anima, le recuerda la historia que ellos llevan juntos, les recuerda lo que han contendido por el evangelio y que por lo tanto no se eche para atrás. En Filipenses 2, 19 al 22, miren cómo se refiere Pablo a Timoteo. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a un padre. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, anímate muchacho, anímate a seguir batallando, porque recuerda la historia que tenemos juntos, recuerda todo lo que hemos batallado hasta aquí, no podés naufragar. Tenés que seguir peleando. Pero Pablo también lo anima diciéndole, recuerda las profecías que se han hablado sobre ti. Y en Hechos 13, Pablo y Bernabé, cuando son apartados para la obra de Dios, es justamente en esta labor que conocen a Timoteo y lo reclutan para el ministerio. Y entonces en Hechos 16 vemos nosotros cuáles son esas profecías de las que se habla. Dice, también llegó a Derbe y a Listra y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo,
Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, de padre inconverso, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo entonces toma un elemento relacional para animar a Timoteo, pero también le recuerda que él ha sido apartado para esta obra por el Señor y que por lo tanto tiene que seguir luchando. Hermanos, nuestra lealtad al Señor siempre está siendo puesta a prueba. La lucha más intensa que usted y yo vivimos, la vivimos en nuestro corazón. Un corazón que, aunque ha sido redimido por el Señor, sigue teniendo los vestigios de eso de esa naturaleza pecaminosa que se revela en contra de la voluntad de Dios, los deseos de Dios, el propósito de Dios. Por eso la lucha más feroz que usted y yo vivimos, la vivimos en nuestro corazón. ¿Cuántos sermones, cuántos devocionales hemos hecho? Pero miren ustedes la batalla que existe en nuestro corazón por someternos a Dios y abrazar la verdad de lo que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Cuántos sabemos lo que es correcto y tenemos que hacer y no lo hacemos? Porque la batalla no es que el diablo nos va a salir con cachos y con tenedor y con todo eso. No, es una batalla feroz en nuestro corazón porque no caminemos con Él. Porque desfallezcamos, porque naufraguemos después de todo lo que hemos transitado en el caminar con el Señor. Jesús, por ejemplo, en Mateo 6:24, habló sobre la lealtad que el creyente tiene que tener con Él. Y por lo menos dice, nadie puede amar igual a Dios o al dinero. Pero esta lucha la tenemos nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso Pablo le recuerda a Timoteo y nos dice a nosotros, ustedes tienen que escoger en qué bando van a pelear. ¿Van a estar parados en los propósitos de Dios? ¿Van a pelear la buena batalla? ¿O simplemente van a estar en ese punto intermedio, en ese punto neutro que no existe? Normalmente en el caminar cristiano, debido a nuestra pecaminosidad, nosotros tenemos la costumbre de fijarnos en todos los que no están peleando la buena batalla. No, pero es que yo para qué voy a seguir si mire fulano no pelea la buena batalla, fulano no pelea la buena batalla, Sutaro no pelea la buena batalla. Y la pregunta es, ¿y por qué no te enfocas en los 4 que sí la están peleando? En todos aquellos que sí están sudando la camiseta. O sea, nuestra tendencia es a mirar para justificar nuestro naufragio. Nuestra tendencia es mirar los que no están peleando para así nosotros justificar la situación. Pero ¿por qué no miramos? Por eso tenemos hebreos, todas aquellas personas que por la fe, fueron fieles a Dios y pelearon la batalla que a ellos les correspondió en su tiempo. Siendo Jesús mismo nuestro modelo por excelencia, que dice que con la mirada puesta en la meta, peleó la buena batalla, llegó hasta el final. Entonces nosotros tenemos aquí el llamado a pelear la buena batalla. Ahora, ¿cómo se pelea? Es el segundo punto, ¿no? O sea, estamos en una guerra y cómo se pelea esa buena batalla. Y en el versículo 19, Pablo nos dice 2 cosas, que son los medios a través de los cuales nosotros peleamos la buena batalla. El primero de ellos es guardando la fe. Dice, guardando la fe y una buena conciencia. Ahora, cuando uno escucha este verbo, guardar la fe,
Normalmente nosotros asociamos guardar como cuando uno tiene un tesoro o un billetico por ahí, ¿cierto? Y uno dice, no, no llego al banco, lo guardo, ¿cierto? Uno guarda las cosas que son valiosas, pero ese no es el significado aquí de la palabra guardar la fe. Aquí la instrucción es asirse a algo, como cuando han ido a montaña rusa. ¿Se hemos ido a montaña rusa? ¿A una montaña rusa? No. Y cuando eso va para arriba, para abajo, ¿cómo está uno? Vea, pero pegado, ¿cierto? De la cosa. Así, esa es la intención de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tienes que aferrarte a la verdad para poder pelear esta batalla. Así como cuando estás montado en una montaña rusa que no te sueltas de la baranda que te tiene sentado allí, así mismo tienes que asirte en la verdad porque vas a experimentar muchos sacudones, muchas bajadas, muchas subidas. La primera vez que me monté yo en un aparato de eso, porque yo no soy mucho de eso, pero fue con Juliet. Las cosas que uno hace, ¿cierto? Cuando está de conquista. Y yo recuerdo que en el aparato que nos montamos fue ese que da la vuelta y uno queda mirando así y le caen las monedas y todo eso de los bolsillos. Y yo era aprendido a eso. Yo decía, ay, Señor Jesús, asido a eso. Yo de aquí no me suelto. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tienes que aferrarte a la verdad, porque es lo único que te va a permitir pelear la batalla. Esta fe en 2 de Timoteo 2, 17 y 19 es descrita de la siguiente manera: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, transformando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Aferrarse a la verdad. Y es interesante porque aquí nos toca hablar, miren ustedes, cuando Pablo dice ese cimiento de la verdad, miren el ejemplo que pone, ¿cierto? La resurrección. Porque lo que es el cimiento de la verdad, las cosas que son innegociables, las cosas que sostienen la fe del creyente, son las que ustedes ya vieron algunos en qué creemos, en el material de en qué creemos. La resurrección es uno de los pilares de la fe. Y por eso aquí Pablo está diciendo que Himeneo y este otro Fileto se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya ocurrió. Lo que nosotros encontramos entonces es que en la Biblia hay un ranking doctrinal, en otras palabras. Tenemos que diferenciar qué es de primer grado, qué es asirse a la verdad, qué es secundario y qué es de tercer grado. Las doctrinas de primer nivel son las que consideramos innegociables. A esas tenemos que aferrarnos. Un dogma, eso es lo que llamamos un dogma, es una doctrina que se tiene por cierto y que no se pone en duda. Por ejemplo, la encarnación de Jesús, la encarnación de Cristo, la realidad del Espíritu Santo, que Dios es el creador de todas las cosas, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Jesús es el único camino para ser salvos. Estas son verdades innegociables que si usted no las cree está en otra religión. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:15, Pablo dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el cual es manifestado en la carne, o sea, encarnación, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo. O sea, ascensión, encarnación, muerte y resurrección. Esas son las verdades de primer nivel en que creemos. La encarnación, la divinidad, la resurrección de Jesús. Estas son las verdades
que sostienen nuestra fe en medio de los tiempos de crisis. Y cuando una persona no cree en ninguna de estas verdades, entonces ahí no hay posibilidad de reconciliar doctrinalmente. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O en 1 de Juan 4:2, todo aquel que no confiese que Jesús vino en la carne no es encarnación, ¿sí ven? Esas son verdades que son de primer nivel. A estas verdades nos aferramos. Ahora podemos decir, pero bueno, entonces nosotros bajo esa línea podríamos entonces afirmar el matrimonio igualitario, porque eso no está en el credo de los apóstoles. Pero claro, el credo de los apóstoles nos ofrece el marco para uno entrar en todas estas discusiones, porque si nosotros, el credo nos dice a nosotros que Dios es el creador, tenemos que irnos a Génesis para ver qué fue lo que Él creó. Si yo me voy en contra de lo que Génesis dice que Dios creó, entonces me estoy yendo contra esa línea de que Dios es el creador. Y luego nos dice, creo en la resurrección de nuestros cuerpos van a resucitar. Pero Oscar va a resucitar como Oscar. En este cuerpo, pero glorificado. Afirmar otra cosa es entonces irme contra las líneas centrales de la verdad que sostiene nuestra fe. ¿Me estoy comunicando? Un ejemplo de la vida real es Claudia y Juan. Son una pareja de cristianos hace mucho tiempo. A raíz de la pandemia, Juan empezó a escuchar, que claro, ustedes saben, la pandemia nos mandó a YouTube, nos mandó a todas las redes sociales, y entonces empezó a escuchar otras cosas. Y entonces ahora se ha ido tras un profeta y pagan sus cosas y al profeta le mandan el resto del dinero y todo el asunto. Y Claudia dice, pero hemos sido creyentes toda la vida y Juan, ¿cómo me sale con esta cosa, no? Y entonces Juan ha llegado al punto de decirle, tienes que escuchar al profeta. Y entonces han llegado a la situación de, y si no estás de acuerdo, entonces nos separamos. Y esa muchacha estaba pegada, asida a la verdad, y le dijo, entonces separemos. Porque es que yo no puedo negociar lo que Dios ha hecho en mi vida por lo que usted me está ofreciendo. Mi lealtad, por eso dice el Señor, aquel que no aborrezca a madre, padre, esposo, hijos, en otras palabras, aquel que no ponga a Dios y a su reino en prioridad, eso es lo que significa aborrecer, no es digno de él. Le dijo, no, entonces yo no puedo irme a la herejía. Yo no puedo irme a mandarle la plata. No puedo. Juan, ¿qué vamos a hacer? No puedo. Caso de la vida real. Pero ella estaba asida a la verdad. Conocía los pilares de su fe. Y decía, esto que este Señor enseña no va por esto y por esto. Gracias a Dios por gente como Claudia. Porque muchos creyentes no saben cuáles son los pilares de la fe. Y por eso les dan dos vueltas. Nosotros tenemos entonces cosas de primer nivel en el ranking doctrinal. Pero también encontramos cosas que son de segundo nivel, que nos permiten tener comunión, pero pueden llevar por conciencia a separarse de otras personas. Cosas de segundo nivel, por ejemplo, es la forma en la que se gobierna y administra la iglesia. Si una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo es el hablar, algunos dicen una cosa, algunos dicen otra cosa, pero no están negando que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí me explico? O sea, de primer nivel es que el Espíritu Santo es Dios. Ya esto es un asunto de segundo nivel. En lo cual podemos tener diferencias.
y no nos lleva a ser enemigos acérrimos. Las cosas de primer nivel responden a preguntas como el quién y qué del evangelio, quién es Jesús, qué sucedió con su muerte. Esas son las cosas de primer nivel. Las cosas de segundo nivel, las doctrinas de segundo nivel, son preguntas como ¿cómo son el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús? No estamos negando lo que dice la palabra, pero nos preguntamos cómo eso. Entonces tenemos doctrinas de primer nivel, doctrinas de segundo nivel y tenemos doctrinas de tercer nivel. Que aún entre pastores de sana doctrina que predican el evangelio pueden haber distintas interpretaciones. Por ejemplo, ¿precederá o seguirá el regreso de Jesús la tribulación de la iglesia? Unos dicen que sí, otros que no. Eso es de tercer nivel. Porque lo de primer nivel es que Él volverá y juzgará. Eso es lo de primer nivel. Si usted duda de eso, Él volverá por su iglesia y la juzgará. Ya si viene antes, después de la tribulación, ya si esto y lo otro, eso es de tercer nivel. Eso no tiene nada que ver con la salvación, eso es para ayudarnos a entender cosas, pero eso es de tercer nivel. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tienes que aferrarte a esas cosas que son de primer nivel. Tienes que pelear aferrado a esas cosas que son de primer nivel, doctrinas principales. Y segundo, tienes que tener una buena conciencia. En otras palabras, es tener una mente consciente todos los días de la verdad. Renovada de la verdad. Porque si usted no está renovando su mente constantemente con la verdad, usted terminará creyendo y ajustando su vida a los moldes y a los pensamientos de este mundo. Ayer compartía con unos hermanos unas estadísticas. Que la gente pasa, dicen las estadísticas, entre los 15 y 33 años, 53 horas semanales en redes sociales. Ninguno dice, uy, porque saben que es verdad. ¿Cierto? 53 horas semanales estamos en redes sociales. Pero dice el estudio que de las 53 horas semanales, en otras palabras, nosotros vivimos en las redes sociales. Porque eso es mucho tiempo. De esas 53 horas que vivimos en las redes sociales, la gente dedica 2 horas en promedio a contenido espiritual. Y esto es una encuesta entre creyentes, ¿no? La gente invierte 2 horas en contenido espiritual en promedio. Lo cual significa que tenemos 2 horas de palabra en batalla con 51 horas de distintas narrativas y visiones sobre cómo vivir y florecer en este mundo. ¿Quién piensa usted que está discipulando, nutriendo y formando su conducta y sus pensamientos? El mundo. Y por eso Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, tienes que asirte a la verdad y tener una mente consciente de la verdad. A eso se refiere con la buena conciencia. Ser consciente de la batalla en la que te encuentras, ser consciente que tu mente está siendo bombardeada y por eso todos los días aferrarte a la verdad del evangelio para que así no vayas al naufragio. Y por eso Pablo número 3 nos dice cómo es que no podemos llegar al naufragio. Y como esto puede ser muy abstracto, cuidado Sara que vas a naufragar, cuidado Timoteo que vas a naufragar, Pablo se ocupa de mencionarle a Timoteo 2 personas para que él vea, hermano, la cosa es seria. Vea lo que le pasó a Himeneo y mire lo que le pasó a Alejandro. Dice que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe.
entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Y tranquilos que aquí al final no voy a entregar a ninguno a Satanás, porque uno lee esto y uno dice, Dios mío. Hay dos víctimas aquí del naufragio, Himeneo y Alejandro. Timoteo los conoce, sabe que comenzaron a militar con él y sabe de que aunque comenzaron a militar con él, tuvieron ese gran desvío. Es curioso porque aquí Pablo nos dice que estaban tan desviados que los entregó a Satanás. Y uno dice, ¿qué significa eso de que los entregó a Satanás? Bueno, en 1 Corintios 5:5 hay otro caso en el que Pablo hace algo similar. Pero en este caso de 1 Corintios no es un asunto doctrinal como es en Timoteo, sino ético. Es un hombre que tiene por mujer a su madrastra. Y entonces en 1 Corintios 5:5 dice, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando Pablo dice que lo entregó a Satanás, a lo que se refiere es que lo expulsaron de la iglesia. Lo expulsaron, o sea, tal es su desvío que no lo consideran apto para estar entre otros creyentes. Pero miren ustedes que en el texto de Timoteo y en el otro texto, en el texto de Timoteo dice para que aprenda a no blasfemar. O sea, el propósito de expulsarlo de la comunión de la iglesia es para que entre en conciencia, reflexione y logre enrutar su barco nuevamente. O sea, Pablo no lo está entregando a Satanás como miserable, ojalá te pudras en el infierno, desde allá arriba te veré. No, ese no es el espíritu con el que Pablo está diciendo esto. Dice, es con el propósito de que aprenda a no blasfemar. O en el texto de Corintios, cuando dice, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Aquí carne entendido como para la destrucción de esa inclinación pecaminosa que lo está llevando a vivir en contravía de Dios. Para que estas personas, al sentirse expulsadas de la iglesia, puedan ver el estado en el que se encuentran y recapaciten y no vivan con la ilusión al estar con el pueblo de Dios de que sus vidas están bien y no están en naufragio. Pablo desea que esta disciplina surja efecto en Himeneo y Alejandro para que sean salvados de un naufragio eterno. La preocupación de Pablo es el rebaño. Él entiende el peligro cuando hay personas que pretenden tener la misma fe pero no la tienen. Y por eso los expulsan de la congregación y los mandan a una cuarentena perpetua. En la película El Titanic, los marineros que hacen guardia nocturna divisan grandes bloques de hielo y ellos dan la señal de alerta, pero el capitán la ignora. Ya sabemos cómo terminó la historia. Con Rose sobre la tabla. Y Jack, no, ya sabemos cómo terminó la historia del Titanic. No podemos ignorar esas pequeñas montañitas de hielo que vemos, porque pueden llevar todo el barco al naufragio. Quisiera terminar con algunas aplicaciones para nosotros hoy. Quisiera hablar de 4 señales de alerta de un posible naufragio. Una, el temor. Mucho cuidado los jóvenes, que nos sintamos intimidados y no hablemos abiertamente de nuestra fe
por temor a perder amigos y popularidad. Porque justo ahí estamos encontrando un punto de batalla en el que si no somos cuidadosos nos puede llevar al naufragio. O un empleado que ve corrupción en su trabajo y escoge quedarse callado por temor a perder su empleo. ¿Quién no tiene miedo por estos días de ver afectada su economía? Pero llegamos hasta participar y a ser cómplices en una cantidad de cosas por temor. Hermanos, el temor nos puede llevar a no estar asidos a la verdad de Dios y a naufragar. Por otro lado, una señal de alerta es la falta de comunión con Dios y otros creyentes. A veces estamos tan ocupados en los afanes de la vida que lo que más tenemos descuidado es la comunión con la palabra y nos da jartera ir a reuniones donde hayan otros cristianos. Eso no es prioridad. Pero cuando nosotros nos reunimos como cristianos, somos fortalecidos en la palabra, oramos los unos por los otros, somos apoyo en medio de ese momento de sequía espiritual o de rebeldía de nuestro corazón. Eso lo dice Hebreos 10, 24, 25. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y en Hebreos también dice Pablo que en medio de la reunión y la exhortación de los unos de los otros, entonces, si hay raíz de incredulidad y dureza en el corazón, es reprendida esa dureza en el corazón cuando estamos juntos escuchando la palabra. Otra señal de alerta de un posible naufragio es no saber cómo pelear. Es que no sé cómo orar, hay cosas de la Biblia que no entiendo. No sé cómo responder frente a esto, no se quede con esas dudas. Si usted no sabe, si usted hoy sale diciendo aquí, yo la verdad es que el pastor dijo hoy que hay verdades que son centrales y yo no sé cuáles son. Si usted no sabe cuáles son, no me deje ir de aquí, pastor, ¿cuáles son las verdades de primer rango? Porque a esas me tengo que asir. Y si no las entiendo, pues que alguien me explique. Porque le preguntan a un mormón en la calle, ¿qué creen? Y saben. Y le preguntan a un cristiano, no, yo no sé, yo solamente sé que el Señor me tocó y que es. Necesitamos estar asidos a la verdad. No podemos pensar que entender las verdades centrales de la fe cristiana es tarea solo del pastor. Y quiero terminar con una ilustración personal de algo que me ocurrió en diciembre. Como en Colombia es mucho más económico uno hacerse los exámenes médicos. Cuando nosotros llegamos, nos demanda hacer un ABC para ver cómo está todo, ¿no? Y mis exámenes regresaron malos. A mí me dijeron, no, que usted tiene la zona hepática. Y yo, ¿la zona de qué? No, vuélvase a repetir los exámenes, me los volví a repetir. Y me dice, continúa el problema. Trate de no estar muy cerca de su esposa, trate de no saludar mucho a la familia, no sé qué, porque eso puede ser contagioso. Ustedes saben inmediatamente la mente de uno, me voy a morir. No es lo primero que uno piensa, no, me voy a morir. ¿Qué es esto que no puedo ni saludar en un diciembre? Y empieza la mente a maquinar. El pánico que lo quiere ahogar a uno. Las dudas que empiezan a surgir. Hermanos, y les cuento que yo inmediatamente después de un buen rato, me puse a orar. Yo dije, no sé ni cómo orar en esta situación, porque ustedes saben cuando uno tiene un taco aquí, ¿cierto? Que uno no sabe ni por dónde empezar, qué salmo cojo, por dónde lo agarro, Señor. Y tiene uno un taco ahí y uno sabe que tiene que pegarse la lloradita porque el alma tiene que descansar.
Y vino a mí el ¿qué? Señor, tú eres el creador del cielo y de la tierra. La obra de Jesús, que se encarnó, que murió, que resucitó, que ascendió, que intercede por mí. Que el Espíritu vive en mí, creo en el Espíritu Santo. Creo en la iglesia, yo no puedo enfrentar esto solo, tengo que contarlo para que oren por mí. Creo en la iglesia. Pero cuando llegué al punto, creo en la resurrección del cuerpo. El Espíritu hizo vida esa verdad en mí. Me pegué y sí lloré y descansé. Yo, Señor, y si me muero, tú resucitarás mi cuerpo. Yo no sé qué tengo, el médico no sabe, pero yo lo único que sé es que tú vas a resucitar mi cuerpo. Mi vida está en tus manos. Creo en la vida eterna. Creo en el perdón de los pecados. El Señor me ha perdonado. Estoy hoy reconciliado con Dios. Uf. Después de la lloradita y la oradita y la obra del Señor en el corazón, uno descansa. Señor, ya estoy en tus manos. Lo que usted decida, lo que usted vaya a hacer conmigo, suyo soy. Para no dejarlos con la incertidumbre de qué es lo que tengo. Pues en realidad todavía no sabemos, pero lo que sé es que no es contagioso. Me pueden saludar que no es contagioso lo que tengo. No, me descartaron todo lo que podría ser delicado, todavía ahí para que oren por mí. No saben qué es, pero estaba elevado el sistema hepático, no sé qué será. Pero hoy estoy aquí tranquilo porque mi vida está en las manos del Señor. Amén. Entonces, esto no es una cosa de conceptos. Estas son las verdades a las cuales hay que asirse, que sostienen la vida. Han sostenido la vida de la iglesia por mucho tiempo, por años. La vida centrada en Cristo y en su obra. Y siguen sosteniendo nuestra vida el día de hoy. Así que, hermanos, oremos al Señor dándole gracias por su palabra. Señor, yo te quiero alabar y bendecir porque no estamos en esta batalla solos. Tú nos has dado tu palabra, tenemos tu espíritu y tenemos, Señor, una comunidad. Tú nos has llamado a pelear la batalla. Y cada uno de los que estamos aquí sabe cuál es la batalla en su corazón de aquello que no quiere rendir, de aquello que no quiere entregar al Señor. ¿En qué tienes que asirte a la verdad de Dios el día de hoy? ¿En qué tienes que renovar tu conciencia? Llenar tu mente de la verdad de Dios para que puedas rendirte completa y plenamente al Señor. Puedas pelear la batalla y que nuestra vida no termine en un naufragio. Yo no sé si usted reconoce que estamos en una batalla todos los días. Y que esa batalla está en nuestro corazón. Señor, permítanos ser fieles. Y permítenos, Señor, escoger a Cristo por encima de todo lo demás. Señor, que tú seas el centro de nuestra vida. Que podamos amarte y atesorarte. Gracias, Señor, por tu obra perfecta, completa, terminada en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.